Buenas noches, señor docente. Mi nombre es Aldo Junior Pérez Lavilla, tengo 32 años de edad. Vengo cursando el segundo ciclo de la carrera de Derecho. Bueno, voy a compartir pantalla para empezar la exposición del trabajo. Lo he realizado solo porque no tuve la coordinación con mis compañeros ya por motivos de trabajo. Mm, ya bueno, como se puede apreciar, este es el trabajo. Bueno, he considerado la carátula, el curso de Filosofía del Derecho, análisis del caso, bueno, posteriormente les voy a explicar. He considerado el trabajo de desarrollo. Bueno, vamos a hablar principalmente del análisis de las notas esenciales del concepto de derecho, ¿no? Bueno, como introducción, podemos ver que el derecho es uno de los pilares de la vida en sociedad. Son normas jurídicas que también regulan el comportamiento y, bueno, sería imposible garantizar el orden y la justicia y la convivencia pacífica. Sin embargo, esta definición y fundamento ha sido motivo de debate a lo largo de la historia. Dos de las corrientes más influyentes en este debate son el justnaturalismo y el positivismo. He considerado un concepto breve de cada una de estas teorías. Bueno, el justnaturalismo nos habla que sostiene que el derecho tiene un origen en un orden moral superior y universal, mientras que el positivismo se entiende que el derecho es como un conjunto de normas creadas por una autoridad legítima e independiente de su moralidad, ¿no? He considerado también, bueno, las notas esenciales del concepto de derecho en términos generales. Podemos ver que el derecho presenta las siguientes notas, ¿no? Como son la normatividad, la bilateralidad, la coercibilidad, generalidad, la finalidad social. Conceptos base de cada una de de los términos generales que he podido mencionar es que la normatividad es un conjunto de reglas que ordenan y regulan la conducta humana. La bilateralidad también establece derechos y deberes para dos o más partes. La coercibilidad puede ser un impuesto por la fuerza legítima del Estado en caso de incumplimiento. La generalidad son normas jurídicas abstractas y aplicables a todos los sujetos que se encuentran en la misma situación. La finalidad social busca también el bien común, la justicia, la paz y la seguridad jurídica. Bueno, estas características también podemos entender que según la postura filosófica que se adopta, según el concepto naturalista del derecho, podemos decir que es un derecho natural previo y superior al derecho positivo, que son leyes, bueno, creadas por el hombre, ¿no? Dicho, el derecho natural está basado en la razón, la naturaleza humana y la voluntad divina, y sirve como criterio para juzgar la justicia de las leyes. En mi exposición estoy considerando una breve historia acerca de la teoría naturalista, ¿no? Hablando de Grecia clásica, dentro de Grecia clásica podemos encontrar a Sócrates, Platón y Aristóteles, hablando de la existencia de las normas universales derivadas de la naturaleza y de la razón. Bueno, según Roma, dentro de Roma encontramos a Cicerón, que también desarrolló el concepto ius naturale como la ley común ante todos los hombres. La Edad Media, dentro de la Edad Media podemos encontrar a Santo Tomás de Aquino, que vinculó el derecho natural con la ley eterna de Dios. Dentro de la Ilustración podemos encontrar a Grocio y Pufendorf y Locke. Ellos son los que reforzaron la idea de derechos innatos, como son la vida, la libertad y la propiedad. Notas esenciales desde el justnaturalismo. Podemos encontrar dentro de la normatividad del justnaturalismo, podemos encontrar que son normas jurídicas que deben coincidir con principios universales de justicia. La bilateralidad
son los derechos y deberes que se entienden en función del respeto a la dignidad humana, mientras que la coercibilidad es legítima si la norma es justa, de lo contrario la desobediencia puede ser moralmente válida. La finalidad social busca realizar la justicia objetiva y el bien común. He podido considerar un ejemplo acerca de la teoría que estamos hablando y bueno, vendría a ser que una ley que discrimina a una minoría podría ser legal, positiva, pero para el naturalismo sería inválida moralmente porque atenta contra la igualdad y la dignidad humana. Hablando ahora de la concepción positivista del derecho. El positivismo afirma que el derecho es únicamente el conjunto de normas vigentes creadas por una autoridad competente, mientras que no se pregunta si son justas o no, si no han sido debidamente promulgadas. Igual como hablamos en la teoría del naturalista, perdón, una breve historia acerca de la concepción positivista vendría a ser dentro de la Edad Moderna. Surge la consolidación del Estado de Derecho moderno dentro de los siglos XII y XIII. Podemos hablar también de Jeremy Bentham y John Austin, que nos habla de la teoría del mandato del soberano. Hans Kelsen es la teoría pura del derecho que separa el derecho de la moral y de la política. También nos habla de las notas esenciales desde el positivismo, normatividad, que es el derecho válido por la creación formal, fuentes del derecho y por su contenido moral. Dentro de la bilateralidad se entiende como una relación jurídica entre sujetos definidas por la ley. La coercibilidad también, según el positivismo, es el elemento central, pues el derecho asegura su cumplimiento por medio de la fuerza estatal. La finalidad social no necesariamente busca la justicia dentro del positivismo, sino busca más que nada el orden y la seguridad jurídica. Como ejemplo, he considerado que si el Congreso aprueba una ley que restringe ciertas libertades mientras que haya seguido el procedimiento constitucional, esa ley es válida y debe cumplirse, incluso si se considera inmoral. Eso hablando dentro del derecho positivista. Bueno, en conclusión de las notas esenciales del naturalismo y el positivismo, bueno, nos permite comprender de dos formas distintas el cómo concebir el orden jurídico, mientras que el naturalismo prioriza más que nada la justicia y la moral como fundamento, mientras que el positivismo se enfoca en la validez formal y la seguridad jurídica. Para una visión equilibrada, muchos de estos autores actuales reconocen que el derecho es válido formalmente, pero a la vez es justo en su contenido, buscando no solamente el orden, sino también la legitimidad moral. Continuando con el trabajo académico, bueno, he escogido el análisis del caso Lavajato y bueno, voy a presentar la propuesta de solución, ¿no? Como introducción, bueno, acá nos plantea el tema que como abogado de un prestigioso estudio jurídico firme y asociados, me corresponde analizar el caso de corrupción conocido como Lavajato. Bueno, dentro de este caso conocido, podemos hablar que son sobornos pagados por constructoras y funcionarios públicos para obtener contratos de obra pública. El encargo es evaluar los aspectos legales y morales del caso para proponer soluciones que no solamente sancionen los hechos, sino que promuevan una cultura ética dentro de la política. El contexto de este caso, bueno, en el Perú, empresas constructoras nacionales e internacionales han admitido haber pagado coimas a altos funcionarios estatales con el fin de asegurar adjudicaciones de obras públicas, este, eh, favoritismo en las licitaciones, ¿no? Bueno, dos puntos principales que se pudo detectar son los pagos ilegales, irregularidades en licitaciones, falsificación de documentos y, bueno, por consiguiente, el lavado de activos. Este caso ha causado un gran escándalo público,
ya que generó procesos judiciales, pérdida de confianza institucional y demandas de reforma política. La normatividad legal aplicable, según la Constitución Política del Perú, principios de transparencia y probidad debe estar respetadas por la ley según los derechos fundamentales. Dentro de la normatividad aplicable tenemos la ley 3424, que nos habla de la ley del mecanismo de retorsión, instrumentos de transparencia, leyes penales, delitos de cohecho, lavado de activos, enriquecimiento ilícito. También encontramos el Código Penal, Código Procesal Penal, normas internacionales ratificadas por el Perú, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El análisis doctrinal acerca del caso, viendo el aspecto moral, pude examinar como bueno, aplicando las distintas corrientes filosóficas, pude entender que la dimensión moral del caso de corrupción, además de su implicancia jurídica, he optado en plasmarlo en un cuadro, ¿no? Separando lo que son los autores de las teorías y aplicando el análisis específico para el caso que he escogido. Bueno, según la doctrina de Sócrates, según el análisis, he podido considerar que Sócrates sostiene que la ley justa debe ser obedecida, pero también que una ley injusta no se convierte en justa por el mero hecho de ser ley. En este caso, aunque los actos de corrupción hayan sido legales en procedimientos para algunos funcionarios, el acto de cohecho infringe la moral y la justicia interior. La obediencia ciega, pero no es suficiente para una buena política. La moral más que nada exige discernimiento. Según la doctrina de Platón, aplicado al caso, nos considera que el gobernante debe ser filósofo, ¿no? Alguien dedicado al bien común, no al interés personal. En Lavajato, los funcionarios actuaron en beneficio propio, no por el bien común, lo cual esto daña la legitimidad del Estado. La corrupción también corrompe el orden de justicia ideal, pues quien gobierna debería conocer el bien, no solamente buscar el poder inmediato. Según la doctrina de Aristóteles, según Aristóteles nos habla que la virtud de la justicia es central, ¿no? Justicia distributiva y correctiva. No toma como conceptos otros términos. Los actos de soborno no promueven la virtud, sino la injusticia. También nos dice que la virtud política exige que los gobernantes sobren para el bien de la comunidad, lo cual no se ha dado. La corrupción también hace de un Estado que le falte integridad y transparencia y temperancia. Según la teoría contractualismo, según la doctrina contractual social de Hobbes, Locke y Rousseau, nos habla, bueno, para empezar con Hobbes, nos dice que para evitar el estado de guerra, o bueno, un estado de anarquía en el cual se pierde el control de un pueblo, se entrega parte de libertad al Estado esperando que éste gobierne con justicia. Si el Estado falla, activa la corrupción, rompe el contrato de legitimidad. Mientras que Locke habla que los ciudadanos tienen derechos naturales, propiedad de libertad y esperan un gobierno transparente. La corrupción viola esos derechos y haciendo la comparación con Rousseau, el gobierno debe expresar la voluntad general cuando los gobernantes actúan corruptamente. Se alejan de la voluntad general, lo cual es ilegítimo. Mientras que Kant exige que los actos se juzguen según su máxima, es decir, si la máxima puede ser universalizable, una máxima como pagar coimas para obtener beneficios propios no podría ser universal, porque si todos lo hicieran, colapsaría el sistema de justicia y, bueno, y la confianza. También nos habla Kant que el deber moral no hace de no hacer lo incorrecto, incluso si las consecuencias personales son favorables. En el caso aplicado en Lavajato,
Los implicados borran la línea entre lo legal y lo moral, pero moralmente esos actos son imperativos moralmente falsos. Haciendo una comparación entre los conflictos derecho y moral, a veces lo que es legal no es moral. Puede existir una disposición legal débil que permita favoritismos, lagunas legales, etcétera, ¿no? Pero moralmente son reprobables, aunque no sean sancionados inmediatamente. La impunidad en este caso, son acuerdos que evitan sanciones judiciales, legalmente impunes, moralmente no justificables. La cultura política que normaliza la corrupción reduce la moral pública, la confianza ciudadana, incluso si el derecho castiga formalmente. La propuesta que yo puedo brindar acerca del caso que he escogido, eh, he considerado ponerlo con puntos. Son unas recomendaciones legales que yo he podido haber discernido de todo el tema. El primero es fortalecer los mecanismos de transparencia a través de las licitaciones públicas desde el inicio, que sean mediante audiencias públicas, vigilancia ciudadana, para también evitar todos actos de corrupción, deberíamos endurecer las sanciones, ¿no? Penas mayores para funcionarios corruptos, confiscación de bienes, inhabilitación para cargos públicos, protección legal para denunciantes con garantías jurídicas, anonimato si fuera necesario, una mejora en la fiscalización, organismo independiente en recursos de autonomía, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría fortalecida. Esos son algunos aspectos que yo he podido considerar acerca de la corrupción, porque vivimos en un estado en el cual hemos perdido todo acto moral, ¿no? Considerando la dimensión moral y la ética política, uno de los puntos principales que he considerado en mi trabajo es la formación ética de los servidores públicos. Eh, Recibir cursos obligatorios de ética, de ontología, filosofía práctica para quienes ocupan cargos con responsabilidad, políticas de responsabilidad ejemplar. Quienes gobiernan deben predicar con el ejemplo. La firma debería exigir estándares éticos elevados a las alianzas institucionales. Como mencioné anteriormente, que vivimos en un estado terriblemente corrupto, que no hay entidades que puedan supervisar de manera correcta cada entidad del Estado. También podemos hablar sobre los incentivos, ¿no? De esa forma podemos nosotros motivar a que todo el personal que se encuentre bajo su cargo, la supervisión, las auditorías, a esas entidades que se dedican al tema de contrataciones para el Estado, puedan recibir un incentivo por la eficiencia de su trabajo, reconocimientos, premios y una reputación positiva para funcionarios que actúan con honestidad. Como conclusión final, el caso Lavajato revela que la corrupción no es solo una falla legal, sino que una falla moral profunda que erosiona la confianza pública. Esto a su vez debilita el Estado de Derecho y daña la legitimidad de las instituciones. La gente pierde credibilidad acerca de los gobernantes. El derecho también solo es una herramienta, sino sin una moral política fuerte, solo provee castigos, pero no las previene. Una solución integral debe amalgar el derecho y moral, dentro de las cuales las leyes deben ser adecuadas, las sanciones y una transformación cultural que haga que la honestidad sea un valor central. He considerado la bibliografía para sustentar este análisis acerca de Plato, del Diario de la República, versión en español, Aristóteles, Ética Nicomaquea, sobre Kant y Manuel, Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, Locke, dos tratados sobre gobierno, Rousseau, Jacques, El contrato social, Hobbes,
Tomás Leviatán, informe de la Fiscalía de la Nación del Perú sobre el abajato, Comisión de Alto Nivel Anticorrupción del Perú, reportes anuales, artículos académicos sobre ética política y justicia de jornales de filosofía jurídica. Bueno, ese sería el alcance que yo puedo compartir. Espero que lograr los estándares esperados acerca de la exposición. Y bueno, eso sería todo por esta ocasión. Gracias, señor docente.